Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante, la cultura empresarial. Y lo vamos a hacer analizando las ideas de Rebecca Fraser y su libro The Good Culture, para entender qué es lo que de verdad hace que un sitio de trabajo sea excepcional. Y para empezar, nada mejor que esta frase directa y sin rodeos de la propia Rebecca Fraser. Ella lo tiene clarísimo. Hay empresas que tienen buenas culturas y hay empresas donde el trabajo apesta. Uf, es una afirmación potente, ¿verdad? Pero seguro que a más de uno le suena familiar. Y es que, seamos sinceros, esa sensación de que el trabajo apesta es mucho más común de lo que nos gustaría. Esa desmotivación, ese ambiente que no te apoya. Bueno, pues es un problema real que Fraser se ha propuesto solucionar. Pero para entender cómo propone arreglarlo, primero tenemos que conocer la historia de la propia Rebecca Fraser. Su viaje personal es clave para entender por qué acabó centrándose en este concepto tan importante. A ver, la historia empieza con ella consiguiendo lo que parecía el trabajo de sus sueños en una consultora de primer nivel. Pero pasaron 5 años y se dio cuenta de que algo fallaba, que su trabajo había perdido todo el sentido. El punto de inflexión, el momento clave, fue cuando asistió a un programa con el gran Seth Godin. Y ahí, ¡zas!, tuvo una revelación. Se dio cuenta de que había una sola palabra que lo conectaba todo. La pieza que faltaba en el puzzle, cultura. Y esto, claro, nos lleva al corazón de su libro. ¿Cuál es la diferencia real, la que se puede tocar, entre una buena cultura y una que, que no lo es tanto? Lo que me encanta del enfoque de Rebecca Fraser es que huye de las definiciones complicadas. Para ella, la cultura es algo muy simple, muy práctico. Es, ni más ni menos, cómo se hacen las cosas en una empresa. Así de sencillo. Y ojo, porque el impacto de ese cómo se hacen las cosas es gigantesco. Por un lado, una buena cultura es como un motor que impulsa la estrategia y el éxito, creando un lugar donde la gente puede crecer. Pero por el otro, una cultura mala es un lastre que lleva a perder oportunidades, a que no haya innovación y a un rendimiento bajísimo. O sea que nos jugamos muchísimo. Para que se entienda mejor, veamos un ejemplo real y alucinante de buena cultura, el caso de Chevron. Allí tienen una obsesión, la seguridad absoluta. Hasta tal punto que cada reunión, cada una, empieza con un momento de seguridad. Tienen espejos en las esquinas para que nadie se choque. Incluso los empleados aparcan marcha atrás porque es más seguro. El mensaje que mandan es potentísimo. Las personas están por encima de los beneficios. Y ahora, la otra cara de la moneda. La historia de Justin. Un empleado que era una estrella hasta que llegó un nuevo jefe que lo controlaba todo al milímetro. Justin se sintió totalmente abandonado, como si lo estuvieran empujando al fracaso. ¿Y qué hizo? Como una llamada de auxilio desesperada, empezó a volar en primera clase. Lo increíble es que tardaron en darse cuenta, y para cuando lo hicieron, había acumulado un billete de $12.000. Esto no es una anécdota, es un síntoma clarísimo de una cultura rota. El coste de estas culturas tóxicas no es solo personal, es que es una barbaridad económica. Agárrense, solo en Estados Unidos se calcula que le cuestan a las empresas unos $550.000 millones al año. Es una cifra para echarse a temblar. Y aquí está la prueba del algodón. Cuando la gente decide cambiar de trabajo, ¿por qué lo hace? Pues miren el dato, casi la mitad, un 47%, se va por la cultura de la empresa. No es por el dinero, la gente huye de los malos ambientes. Y esto nos lleva a un error muy típico. Como dice Anne-Marie Neal en un elogio al libro de Fraser, la cultura no es una máquina de kombucha. Es decir, no se arregla poniendo futbolines o bebidas de moda. La cultura es algo mucho más profundo, mucho más estructural. Bien, entonces, si no va de kombucha, ¿cómo se construye una buena cultura? Pues aquí es donde Rebecca Fraser nos da un plan de acción, un marco súper práctico. Son sus 5 herramientas para el cambio. A ver, estas son las 5 herramientas que son el núcleo de todo. La primera es la construcción del propósito, definir el porqué de la empresa, más allá de ganar dinero. La segunda, la codificación de la cultura, o sea, traducir esos valores tan bonitos en comportamientos que se puedan ver y medir. La tercera, el reclutamiento que añade cultura. Se trata de buscar gente que enriquezca el equipo, no clones. La cuarta, la incorporación profunda, que los nuevos se empapen de la cultura desde el minuto 1. Y la quinta, poner la cultura a prueba. Tener un sistema para que todas las decisiones, desde un ascenso a un despido, refuercen esa cultura. Al final, el objetivo de usar estas herramientas es súper potente. Se trata de crear, a propósito, la cultura que una empresa necesita para petarlo. Y sobre todo, asegurarse de que lo que se dice y lo que se hace vayan de la mano. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. La pregunta de cualquier persona en una posición de liderazgo en cualquier organización debería hacerse. ¿La cultura de la organización está siendo el motor que impulsa la estrategia o, por el contrario, es el freno de mano que lo está bloqueando todo? Una pregunta clave que, gracias al trabajo de Rebecca Fraser, ahora tenemos un camino mucho más claro para empezar a responder.